Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en este tiempo devocional, poder compartir nuevamente con ustedes este espacio de la mañana tan especial de exponer la palabra de Dios. Como hemos estado viendo durante los últimos días o las últimas semanas, hemos estado haciendo un estudio acerca del libro de Mateo. Y en Mateo hemos encontrado pasajes que nos han confrontado, pasajes donde el Señor nos ha exhortado. Hemos visto cómo el Señor ha enfrentado diferentes momentos de su ministerio y vida pública. Hoy, al llegar al capítulo número 12, nosotros vamos a encontrar cómo Jesús, en el transcurso de su vida pública, tuvo unas confrontaciones muy fuertes con los fariseos, que eran los religiosos de la época, los cuales al fin y al cabo, al final del ministerio de Jesús, fueron los que más lo criticaban, lo que lo entregaron y lo llevaron a que lo crucificaran. Entonces, aquí en el capítulo 12, vamos a ver cómo Jesús se confronta con ellos. Pero es una confrontación más de que examinaran su corazón, de que miraran en qué ellos estaban colocando su confianza, en el cómo ellos estaban llenos de ritos, estaban llenos de costumbres y que no estaban siguiendo la palabra de Dios por amor a Dios, sino algo, por decirlo así, por tradición. Y esta exhortación siempre tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros debemos de buscar de Dios porque Él es nuestro Padre, porque nos nace, porque le amamos, porque le anhelamos, porque tenemos hambre y sed por Él. Esas deben de ser las razones por las cuales nosotros debemos buscar a Dios. Si estas no son tus razones, no te latigues, ni te castigues, ni te critiques a ti mismo. Es el día para que entonces nos replanteemos cuál es la razón por la cual yo debo buscar a Dios y enfilarlas o direccionarnos en el camino correcto. Jesús aquí entonces, si usted y yo empezamos a leer el capítulo 12 al principio, vamos a ver cómo los fariseos, ¿cierto?, empiezan a criticar a Jesús porque ven que sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. En el versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Siempre vemos entonces cómo ellos se van a la tabla, a la ley, y decir: vea, ellos están pecando, ellos están infringiendo, ellos están haciendo lo incorrecto, ¿sí? Pero mira lo que Jesús les dice. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Él les empieza a decir: mire, ustedes que me están juzgando con esto y defienden tanto la palabra de Dios, ¿acaso ustedes no se dan cuenta que David también infringió por esta razón? Y él dice entonces, el Señor les confronta a ellos y les dice a partir del versículo 7, dice: ¿qué significa lo que yo les estoy diciendo? Es misericordia quiero y no sacrificios. No condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Él está declarándose Señor y dueño del día de reposo. Y les está entonces a ellos exhortando, les está a ellos llevándole a que ellos dejen de ver, ¿cierto?,
en qué está cayendo la otra persona, en qué se están equivocando, qué es lo que están haciendo mal, para estar siempre juzgando, en vez de mirar al que les está hablando, al Señor, al dueño, como dice aquí, al Señor del día de reposo, en vez de disfrutar de sus prédicas, en vez de disfrutar de las enseñanzas que el Señor les podía dar. También el Señor entonces dice más adelante que Él sana a una persona y le empiezan a decir que si es lícito sanar a una persona el día de reposo. Entonces el Señor le dice a ellos, le sana a esta persona, le extiende la mano y le es restaurado, ¿cierto? Y dice que los fariseos, acá dice que tomaron, a partir del versículo 14, tuvieron consejo para poder destruir a Jesús. Mira entonces qué era lo que había en el corazón de ellos. El corazón de ellos los tenían cegados y no podían ver los milagros, no podían ver las cosas sobrenaturales que estaba haciendo Jesús, porque su corazón les impedía. Si usted y yo entonces continuamos leyendo a partir del versículo 22, nosotros vamos a hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice que a partir del versículo 22 que fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Escuche, una persona que estaba endemoniada, era ciega y era muda, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mira que las personas, al ver a Jesús hacer estos milagros, reconocían en Jesús lo que decía la palabra de Dios, de que era el hijo de David, el que venía a traer libertad, el que venía a traer a ellos bienestar, ¿cierto? De todas sus dolencias, libertad de sus cautiverios, a romper las cadenas. Entonces, pero aquellos, los fariseos, los religiosos, los que tenían entenebrecido su corazón, su mente, sus ojos estaban cegados por las costumbres, por los ritos. Ellos, lo que salía de sus bocas era algo que uno no puede comprender y que los otros no se lo imaginaban. Y le decía, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y dice el 25, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí el Señor les está diciendo, es imposible que estas cosas que yo esté realizando sean artífice del demonio. ¿Sí? Porque eso quiere decir que hay un reino dividido. Y no es así. Él los está haciendo por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice que si Él lo hace con el poder del Espíritu Santo, eso está mostrando que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, se está cumpliendo las primeras palabras que Él pronunció cuando arrancó su vida pública, donde Él hablaba, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que entonces, aquí el Señor va a terminar este capítulo 12 diciéndole algo muy fuerte a estos fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y esto es lo que el Señor les está diciendo, lo que ustedes están hablando, lo que ustedes están diciendo, esas cosas son las que hay en su corazón. En su corazón, entonces, hay podredumbre. En sus corazones hay incapacidad de poder reconocer de que yo soy el Señor y el Salvador.
y que ellos están perdiendo esa bendición, esa oportunidad de poder disfrutar del Salvador del mundo. Y termina diciendo: ustedes son una generación perversa que demanda señales. Y ya las señales están dadas. Por eso entonces, familia, aquí este capítulo 12 nos lleva a recordar cómo el Señor confrontó fuertemente todas aquellas personas que se querían aferrar a la cultura, que se querían aferrar a las costumbres, que se querían aferrar a lo que ya de pronto le habían enseñado en el pasado, pero verdaderamente no les había bajado al corazón. El Señor quiere que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana de corazón, que nosotros vivamos las cosas por amor, por obediencia, porque nos apasiona seguirle a Él, mas no para serle fiel a una religión ni a ninguna institución. Nosotros tenemos que serle fieles ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Que la dureza de nuestro corazón, familia, no sea el impedimento para que usted y yo podamos ver al Señor, al Dios Todopoderoso. Yo los invito a que oremos. Señor Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú nos estás hablando, nos estás llevando a renovar nuestra mente, a entender que te tenemos que buscar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe. Entender y reconocer que tú eres el Señor, el dador de libertad, el dador de vida, el que nos ha rescatado, el que nos ha restaurado, el que nos ha dado una nueva vida. Y estas deben ser las razones por las cuales yo te debo buscar a ti todos los días. No porque mis padres me enseñaron algo, no porque nací en una cultura que está inmersa en algo, sino, Señor, porque tú has sido misericordioso conmigo y porque yo quiero conocer más de ese Dios vivo que me ha dado vida y vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nuestros devocionales. Gracias por ser fieles a lo que el Señor nos demanda cada mañana. A que le busquemos, a que nos acerquemos a Él todos los días. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.